Que Dios les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio. Hasta el anterior nos habíamos quedado en que Dios había escogido a una persona entre todos aquellos descendientes de Noé que poblaron la tierra. Pero da la casualidad de que había escogido a una persona entre todas aquellas que adoraban a otros dioses. Eso ya lo vimos la clase anterior. Y esta persona se llama Abraham. Y Dios con Abraham habían hablado, y más que todo Dios le había hecho una promesa o un pacto, como también habíamos visto antes, y era que en él se iba a formar una gran nación, y que a través de esta gran nación iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Ahora, hay algo que llama la atención, que de pronto pasa desapercibido en esta historia bíblica, que para mí tiene importancia y significado, y a veces cuadramos los tiempos y nos van a dar algo como de revelación. La cuestión es que Dios había hablado con Noé luego del diluvio, y Noé tenía ya 601 años cuando el diluvio se había ya quitado de la tierra, las aguas se habían quitado de la tierra. Y siguiendo la cronología que nosotros habíamos visto estudios anteriores, podemos sacar como conclusión que cuando Dios habló con Noé diciéndole que salga del arca y vaya a poblar la tierra, era el año 1657. Y desde ahí ya no se ve en los relatos bíblicos, o si nosotros leemos toda la Biblia desde ese capítulo en adelante, vamos a ver que Dios ya no habla con nadie. Solo Dios actúa. Por ejemplo, en la Torre de Babel, cuando confunde los idiomas, Dios actúa pero no habla con nadie. Hasta el momento en el cual Dios nuevamente vuelve a hablar con una persona que se llama Abraham, que ya vimos que Él lo escoge desde todas las personas que se dispersan por la tierra y que aún adoran a otros dioses, conociendo al Dios de justicia, adoran a otros dioses, pero Dios tiene misericordia, mira el corazón de este hombre y dice, con él vamos a hacer un plan. Y cuando Dios vuelve a hablar con personas, Abraham dice que ya tenía 75 años, por ende, sacando las cuentas conforme a las descendencias que habíamos visto, sería que Dios vuelve a hablar con una persona en el año 2023. Haciendo cuentas, hay un periodo de silencio en el trato de Dios directamente con la gente. Desde Noé hasta Abraham hay un periodo de silencio de 366 años. En 366 años Dios no ha hablado con alguien así directamente y personalmente. Digo yo, ¿será por eso que tal vez la gente empieza a divagar y empieza a irse por otros lados? O como también decía este relato bíblico, empiezan a adorar a otros dioses. ¿Será porque Dios ya no habla directamente con ellos? Bueno, esto tenemos que sacarlo como conclusión mientras vamos estudiando el famoso plan de Dios. Pero ingresemos en este plan que Dios ya ha puesto en marcha con este hombre que Él ha elegido. Y si seguimos el relato bíblico en Génesis 15, dice, después de esto el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector, tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Y aquí ya el Señor Dios está tratando directamente con este personaje, Abraham, al decirle que él va a tener una gran nación. Y para tener una gran nación, pues debe tener un hijo. Pero no ha tenido todavía. Pero el Señor le dice, pues sí, vas a tener un hijo. Continuamos en el versículo 5, dice, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Abraham, viejito, el Señor le dice, de ti va a salir una nación, no tengo hijos. El Señor le contesta, pues vas a tener un hijo. Y sale y mira las estrellas, así va a ser la descendencia tuya. No tiene hijos, va a tener uno recién. Él ya está viejo, pero Dios le ha dicho, vas a tener así como las estrellas del cielo. Y el punto principal aquí es que esta persona, Abraham, viejito, le cree a Dios.
Y Dios le dice, tú eres justo. Es que Dios, para elegirlo a él, debió haber visto su corazón desde antes, mucho antes. Ahora empecemos este relato, ¿no? Veamos esta historia. ¿Cómo se formará esta gran nación? Les recomiendo que vean o lean el libro del Génesis, el capítulo 16, todo el capítulo 16, desde el 1 hasta el 16, porque aquí nos vamos a narrar rápidamente esta historia. Dice el capítulo 16 del Génesis que Abraham y Sara llegaron a Canaán. Ellos llegaron a Canaán teniendo 75 años Abraham y 65 años Sara. Ya habían vivido en Canaán 10 años. Es decir, Abraham ya tendría 85 y Sara tendría 75. Pero en ese transcurso de 10 años no pasa nada. No se olviden que Dios había hablado con Abraham prometiéndole que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo cuando él tenía 75. Ya pasan 10 años. 10 años para nosotros es bastante. Me supongo que para ellos también bastante. Iba pasando los años y no sucede nada. Y dice el relato bíblico que luego de 10 años de estar ahí en Canaán, Sara conversa con Abraham y le dice que ahora no tenemos hijos. Para ella es algo como maldición, porque en aquella cultura de aquellos tiempos, el que no tendría hijos era como maldición. Así que Sara se acerca a Abraham y le dice, no tenemos hijos, estamos viejitos. Mira, pero yo tengo una criada, Agar. La costumbre de aquellos tiempos era que los criados eran propiedad. Por ende, todo aquello que los criados podían llegar a tener iba a ser propiedad de los dueños. Así que Abraham, Sara piensa, yo tengo una esclava que es de mi propiedad, Agar. Si yo doy a mi esposo a mi esclava, cuando él tenga hijos con mi esclava van a ser de mi propiedad, es como que yo mismo lo tuviera. Entonces Sara llega a Abraham y le dice, mira, yo tengo mi sierva, llégate a ella y tengamos un hijo a través de ella. Por ende ya iban a tener por lo menos familia, porque si no, no tenían nadie. Y como Abraham mismo había dicho a Dios, pues entonces el único heredero va a ser mi esclavo o mi siervo, un damaseno. Ahora, Abraham se llega a Agar y Agar se embaraza. Pero dice el relato bíblico que cuando Agar está embarazada mira con desprecio a Sara y empezó a haber muchas dificultades, me supongo, en todo este tiempo en el que Agar está embarazada y mira con desprecio a Sara. Sara nuevamente va con Abraham y le cuenta, esto es lo que está pasando. No me siento bien, porque miro a mi esclava que va creciendo por su barriguita y a través de ello me desprecia, es como decir, soy más que mi ama. Así que Abraham le dice, pues es tu sierva, haz con ella como lo que tú quieras, es tu sierva. Y todo lo que es tuyo, pues es tuyo, puedes hacer lo que tú quieras con ella. Y dice que Sara empezó a maltratar a Agar. Y Agar, sintiéndose tan mal y estando embarazada y maltratada, decidió irse de ahí. Pero el único lugar que ella tenía para poder huir era el desierto. Así que se entró al desierto a buscar morir, me supongo, porque ¿qué va a hacer en el desierto y a dónde va a llegar? Es una mujer sola y está embarazada. Pero cuenta el relato bíblico que cuando Agar está en el desierto, un ángel del Señor se le aparece y le dice a Agar, ¿qué haces aquí? Ella le dice, estoy huyendo de mi ama porque me maltrata. Y el ángel le dice, no, tienes que regresarte y sujetarte a tus amos, porque el hijo que vas a tener va a ser de tu amo. ¿Y sabes qué? Dios va a bendecir a tu hijo. Tu hijo se va a llamar Ismael. Y es el ángel el que le dice a Agar cómo debe ponerle el nombre al hijo que ella va a tener. Y el hijo que ella va a tener es de Abraham. Así que el ángel le dice, ponle Ismael. Y el nombre Ismael quiere decir Dios escucha. Por ende, Agar hablando con el ángel y el ángel persuadiéndola y trayendo palabra de Dios a ella, que Dios le está mirando, que Dios le está cuidando, que Dios le va a prosperar. Aún le da el ángel una profecía acerca de su hijo, que va a ser su hijo. Y aún el ángel le dice a Agar que ese hijo va a ser igual
bendecido con multitudes, va a ser un pueblo numeroso, tal cual Dios había hablado a Abraham que la descendencia de él va a ser como las estrellas del cielo. El ángel le está diciendo a Agar ahora que a través de Ismael Dios va a bendecir y a través de Ismael va a haber una nación inmensa y grande como las estrellas de los cielos igual. Así que Agar decide regresar con sus amos y da a luz a aquel hijo Ismael, a Abraham, cuando Abraham tenía ya 86 años. Y toda esta historia, todo aquello que está sucediendo ahorita, se va a realizar en el transcurso de 11 años. 10 habían pasado sin que nada suceda y un año empieza a suceder cosas que nadie había creído. Pero en todo caso, la promesa que Dios le ha hecho a Abraham de que él va a tener un hijo y de que a través de ese hijo va a formar una nación y va a tener una descendencia como las estrellas que cubren el cielo, ahora se está cumpliendo. Porque ahora vemos que esa promesa del hijo que Dios le había dicho a Abraham ya está a través de Agar. Por ende, Abraham ya tiene un hijo y por ende la promesa que el Señor le había dado a este humano llamado Abraham ya se está cumpliendo. O sea, el plan que Dios tiene para la humanidad. ¿Cuál es el plan? No nos debemos salir de aquello. ¿Cuál es el plan? El plan es redimir a la gente, porque la gente, cada vez que va pasando el tiempo, se va apartando más y más de Dios. Ha llegado a tal punto en que Dios tuvo que mandar el diluvio. El Señor Dios dice, nunca más lo voy a hacer, me voy a encadenar a ustedes, y aquello que es imposible para ustedes, yo lo voy a hacer posible. El plan de redención al mundo. Y ese plan empieza con escoger a un hombre de todos aquellos que se han apartado, que adoran dioses falsos. Escoge a un hombre y a través de este hombre va a formar una nación. Y a través de esta nación, según la promesa del Génesis 12, va a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces vamos viendo cómo el plan se va cumpliendo, porque ahora Abraham ya tiene un hijo a través de la sierva de Sara, que viene a ser como que fuera propio, y por ende Abraham empieza a tener aquella promesa de Dios que va a tener una descendencia como las estrellas de los cielos. ¿Será? Se pone interesante el asunto, así que esperemos a la siguiente elección, a ver si es que el plan está en camino o qué es lo que va a suceder. Dios me los bendiga.